Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la reunión, en donde vamos a hablar más que nada las experiencias de monitoreo de laboratorio y situaciones clínicas en las cuales es importante acceder a metodologías de laboratorio. Y para esto, en este bloque, tenemos el honor de tener presente con nosotros a Inés Marconi, que es jefa de división del Laboratorio Central del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es especialista en hematología, es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología del Grupo CAT y es jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. En segundo lugar está, bueno, por supuesto, el doctor Aversa, que entre pocas cosas que puedo decir es que fue presidente en dos periodos del Grupo CAT y que es médico hematólogo pediatra, actualmente jefe de la hematología de la Fundación Hospitalaria y consultor de la hematología pediátrica de FLENI. Y bueno, y por último a Marina Sol López, que es bioquímica, especialista en hematología de la Universidad de Buenos Aires, es bioquímica de planta del área de hemostasis y trombosis del Laboratorio Central del Hospital Italiano y es docente de la Universidad, de la carrera de bioquímica de la Universidad del Hospital Italiano. Bueno, ¿Listo? Profesor. Gracias, profesora. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea con los pediatras decidimos con Inés intercambiar, es decir, al principio voy a dar unos conceptos generales de fisiopatología, etcétera, luego laboratorio con la implementación del Hospital de Niños del programa de Rotem, en este caso de viscoelástico, pero es Rotem, y luego voy a cerrar con algunas conclusiones y opciones terapéuticas. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Esta es la agenda, como les dije, que vamos a compartir con Inés. Me cuesta pasar a esto. Bueno, entonces la idea es decir que el sangrado crítico en pediatría vayamos de la fisiología a la decisión en tiempo real y en la definición, no puedo pasar, no pasa, se retrasa mucho. Hay que definir en pacientes no quirúrgicos, en pacientes quirúrgicos, otros pacientes como los anticoagulados, PTI, hemorragia gastrointestinal y en el caso de ECMO, que no va a ser considerado acá, si cirugía cardiovascular. Y el sinónimo de sangrado crítico es severo, mayor, masivo, clínicamente relevante, pero todas estas denominaciones son de ISTH para adultos, no para pediatría. Lo que sí tenemos que tener claro es el soporte transfusional, que es transfusión masiva, porque tiene clara implicancia en la hemostasia y en el pronóstico de estos pacientes, y esto se denomina por número de unidades en un periodo de tiempo. Y no es aplicable en pediatría y en obstetricia, pero el consenso en pediatrías es que es la administración de 4 unidades en 2 horas, o 3 o 4 unidades de glóbulo rojo plasmatizado en 1 hora, es transfusión masiva. Y esto es muy importante desde el punto de vista hemodinámico. Y la ultramasiva obviamente es más de 20 unidades en 2 días. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los niños internados en unidad de cuidados intensivos pediátricos del 9 al 30% tienen sangrado crítico y este rango es por los bias que hay en las diferentes definiciones y los estudios. Al ingreso hospitalario el 10%, complicaciones durante la internación el 12% y esto tiene una alta tasa de morbimortalidad asociada por la patología y por la terapéutica. Nosotros vamos a ver que de los factores de riesgo, por eso está en negrita, es trauma y cirugía cardíaca, pero todos sabemos claramente que la cirugía y el trauma están asociados a edad, asistencia respiratoria mecánica, el uso de drogas vasoactivas, hemocomponentes y un factor no menor que la estadía en UCIP o en unidad coronaria prolongada. Estas son otras patologías donde solo les menciono ECMO, quizás para la discusión, que es otro capítulo de la hemostasia en cardiovascular. Y las causas de sangrado tienen complicaciones clásicas: hipotermia, acidosis, coagulopatía de consumo e hiperfibrinolisis. Es decir, que cualesquiera sean las causas, cirugía cardiovascular, cirugía no cardiovascular, accidente, colisión de tránsito vehicular, etcétera, esto tiene clara implicancia en una hemostasia superdinámica en pediatría. Este es el caso clínico de uno de nuestros pacientes, 8 años, politrauma por colisión de tránsito vehicular. Ya tiene shock en la fase prehospitalaria el paciente, o sea, cuando va el SAME. Hipotermia, acidosis y shock en el shock room, el fibrinógeno por Klaus 120. Quiere decir que los pacientes ya tienen consumo en la llegada. Esta es la tercera causa de muerte en todos los grupos etarios y el 60% en pediatría.
tiene una gran discapacidad en años de vida con una clara secuela en el impacto de salud pública de los pacientes que sobreviven. El sangrado postraumático o cualquiera sea su etiología contuso o penetrante tiene una coagulopatía clara asociada que es hiperdinámica, es la principal causa de síndrome de falla multiorgánico y la principal causa de mortalidad. El diagnóstico tiene que ser en fase prehospitalaria y el tratamiento tiene que ser precoz, adecuado y multidisciplinario. Y si uno observa las causas de muerte, el sangrado es solo superado por el trauma cerebral, 35%, y el 35% ya ingresan con coagulopatía. Y si uno mira las horas donde se te muere el paciente, por eso la intervención precoz es en la fase prehospitalaria el 30% y en las primeras 24 horas el 40%. Y a esto hay que sumarle, especialmente en la coagulopatía inducida por trauma, que tiene un evento hipocoagulable, como podemos ver, pero también tiene una fase hipercoagulable con inflamación sistémica y trombosis, y estos pacientes en algunos casos tienen un tratamiento por un lado anticoagulante y por el otro lado profilaxis contra la trombosis. Bueno, así que en cirugía cardiovascular, que es el otro campo, básicamente es posiculación extracorpórea, tienen sangrado persistente, hipotermia y acidosis. La hipotermia se utiliza obviamente en el acto quirúrgico, alta morbimortalidad y las decisiones se toman en minutos. Los test de hemostasia de screening clásico no son suficientes y tardan, dependiendo de la complejidad del centro, y las determinaciones específicas, TEC o ROTEN, son excelentes, pero obviamente depende de que el centro cuente con esta tecnología. Entonces, cualquier tipo de injuria, cualquier tipo de cirugía, trauma, cirugía cardiovascular u otras cirugías, tienen activación masiva de la coagulación con una coagulopatía de consumo, hiperfibrinolisis con lisis de coágulo y el síndrome de transfusión masiva, que te lleva a una coagulopatía dilucional, acidosis metabólica, hipotermia, hipocalcemia, famosa triada letal, y esto es la causa fundamental de hipoperfusión y falla multiorgánica. Cuando vos tenés un reemplazo de la volemia, esto es vital. La caída de fibrinógeno y la reposición temprana de este factor de la coagulación. También hay disminución de los inhibidores de coagulación y el monitoreo son por estas pruebas, así que yo la voy a dejar, Inés, con los test inespecíficos o no específicos y la implementación del programa de ROTEN en niños en el Hospital de Niños. Sí, está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias al grupo de cardiología por la invitación. Y la idea mía es contarles un poco la experiencia del laboratorio en el monitoreo viscoelástico, sobre todo en pacientes en cirugía cardiovascular. Entonces, nosotros en el hospital, por la complejidad de los pacientes que manejamos y demás, tuvimos algunos desafíos en el momento de la incorporación de los test viscoelásticos que se introdujeron en el año 2015. Desde ese año estamos utilizando, en nuestro caso, ROTEM. Y bueno, se nos planteaban qué patologías se relacionan mayormente con las coagulopatías en las que uno puede utilizar ROTEM en el contexto, obviamente, de Patient Blood Management. También había más de una tecnología, ROTEM y TEG. ¿Qué pasaba con nuestros pacientes? Trabajamos exclusivamente en pediatría, cómo íbamos a hacer con los puntos de corte, con los intervalos de referencia, la conformación de un equipo multidisciplinario necesario para la evaluación de este tipo de pacientes, dónde íbamos a ubicar el equipo, si en la guardia o en la planta de hemoterapia, y también cómo iba a ser el médico desde el quirófano para poder acceder a los resultados en tiempo real, que es obviamente el plus de este tipo de equipamiento porque son point of care. Entonces, como esto ya lo mencionó Luis, en nuestro hospital tenemos todo tipo de pacientes, sobre todo lo que tiene que ver con el sangrado crítico y trauma son pacientes ambulatorios, como ya mencionaron, mientras que cirugía mayor se hace cirugía cardiovascular, trasplante hepático, pacientes en ECMO y actualmente incorporamos también trasplante renal.
Lo que explica, no voy a explicar la cascada de coagulación y el modelo celular, pero sí mencionar que para la población pediátrica, la cascada clásica de coagulación no muestra los cambios que se generan durante el desarrollo de la hemostasia desde un neonato hasta un adulto, y sí se explica mejor con el modelo clásico de coagulación desde, obviamente, la interacción de las proteínas de coagulación y las células para lograr entonces la iniciación, la amplificación, la propagación y la terminación. Esto es importante tener en cuenta por el tipo de test que uno va a usar. Entonces, el modelo clásico de coagulación está más relacionado a los test de rutina, mientras que el modelo celular se relaciona más con los test viscoelásticos. Entonces, los test de rutina, por supuesto, nosotros los teníamos disponibles, sobre todo, obviamente, el paciente que ingresa por guardia o el paciente quirúrgico, en donde tenemos disponible tiempo de protrombina, PTT, tiempo de trombina. Nosotros tenemos también fibrinógeno, anti-10, otras determinaciones, obviamente, pero no tenemos el panel completo duplicado en la guardia. Entonces, ¿cuál era el desafío también? Bueno, que si había un paciente con sangrado crítico, es una patología dinámica que obviamente representa cambios grandes en corto tiempo y necesitábamos test que puedan detectar justamente las alteraciones que requieran con requerimiento transfusional. Entonces, este tipo de test, los clásicos, detectan alteraciones groseras, no las identifica, tardan entre 30 y 60 minutos. La matriz obviamente es menos compleja porque se realiza sobre plasma citratado y ya todos sabemos que tiene una alta variabilidad de interlaboratorio, con lo cual hay dificultad para estandarizar los puntos de corte, y en el caso puntualmente de sangrado crítico, el uso es más por tradición, pero no basado en la evidencia. Entonces, en ese punto nosotros estábamos en esta disyuntiva de incorporar el ROTEM o el TEG. En ese momento, después de evaluar justamente con el equipo de hematología, hemoterapia, cirugía, laboratorio, guardia, hemos decidido incorporar el ROTEM. También la realidad es que era más sencillo por disponibilidad de equipamiento. Entonces, en cuanto a las diferencias entre ambos tipos de equipo, TEG y ROTEM, son similares en cuanto a la información que brindan, pero todos sabemos que no son comparables entre sí. En el caso del ROTEM, que es el que nosotros tenemos, la muestra de sangre entera, que ese es el plus que tiene, por eso decíamos que evalúa la hemostasia global, se dispone sobre una cubeta que está inmersa en un eje que rota, ¿sí? Y cuando ese eje se ejerce la resistencia por la formación del coágulo, eso se traduce en una señal y va a dar un trazado que justamente tiene varios puntos de información donde vamos a tener la iniciación de la cascada de coagulación o de la coagulación en sí, la firmeza del coágulo a través del MCF por sus siglas en inglés, y luego la lisis. Toda esta información es dinámica, es importante tenerla justamente en tiempo real, por lo cual nosotros lo que hacemos es usar una aplicación para que la persona que está en quirófano pueda acceder al trazado, que ahora yo les voy a mostrar cómo nos llega a nosotros esa información y tener entonces esto disponible. Las diferencias entre los métodos, me parece, no vienen tanto a colación ahora, pero se están desarrollando incluso métodos nuevos de este tipo de tecnología. Ahora salió un trabajo justamente este año donde habla ahora de otros ensayos, además del ROTEM. Está el ROTEM Delta, el ROTEM Sigma, bueno, el TEG. Todos tienen 4 canales por lo general, en donde yo puedo correr 4 pruebas en simultáneo. Estas son las pruebas que se corren en cada uno de ellos. Y la información que brinda, como ya dije. Y ahora existen unas técnicas llamadas Quantra, que directamente son con resonancia, que no están disponibles en nuestro país. Entonces, a la hora de tomar decisiones, sobre todo en el paciente en cirugía cardiovascular, las diferencias entre los test clásicos y el ROTEM sabemos que son muy desbalanceadas a favor del ROTEM porque nos brinda la información que necesitamos en este tipo de situación clínica. Porque, ¿qué pasa? Como explicó Luis, en un paciente en cirugía cardiovascular, en el hospital se realizan alrededor de 200 cirugías cardiovasculares al año, de las cuales el 70% requieren bypass cardiopulmonar,
Con lo cual, en esa situación del bypass cardiopulmonar se dan todas estas situaciones y más, en donde la activación hemostática, el consumo de factores de coagulación durante y después de la circulación extracorpórea alteran todas esas proteínas, inclusive las plaquetas. Todos sabemos la disfunción plaquetaria, los efectos de la heparina y de la protamina, el peso corporal. Nosotros trabajamos en pediatría, todo esto se ve exacerbado en niños, sobre todo en menores de 10 kilos. La hemodilución, con qué se realiza el primer, el cebado del circuito, y obviamente, como ya mencionó Luis, también la hipotermia asociada. Todo esto en conjunto nos muestra un cuadro bastante complejo en donde la información que nos brinde un buen equipamiento nos va a ayudar mucho para decidir si ese paciente requiere o no requiere algún hemocomponente o hemodderivado. En cuanto a la pediatría en general, es importante, este trabajo no es un trabajo actual, pero fue el primer trabajo que se presentó de intervalos de referencia pediátricos en el año 2010 de Oswald, en donde hizo una comparación entre los pacientes pediátricos y los pacientes adultos para algunos parámetros de ROTEM, ¿sí? Acá muestras ROTEM INTEM, que es uno de los parámetros que podemos evaluar, y EXTEM, en donde en realidad hay diferencias significativas para varios de los puntos, pero lo más interesante es que la FDA no aprobó este trabajo, que para los bioquímicos hubiese sido muy útil en el sentido de después poder tomarlo como punto de comparación y poder hacer una verificación de esos intervalos de referencia. Entonces, si bien uno lo puede tomar de todas maneras, porque nosotros en Argentina sabemos que si no estamos acreditados no nos regulan ese tipo de información, en Estados Unidos no fue aprobado por la FDA y entonces no se puede tomar como, digamos, un trabajo madre al cual referirse y cada laboratorio tiene que sacar sus intervalos de referencia. Aunque sabemos que para ROTEM lo más importante son los puntos de corte transfusionales y no tanto los intervalos de referencia en sí. Pero para la población pediátrica es importante porque para poder establecer un punto de corte necesitamos obviamente saber cuál es el intervalo normal. Entonces, yo les voy a mostrar solamente unos ejemplos, dos ejemplos simples que tuvimos en el hospital, pero Marina luego se va a explayar en lo que es el paciente en cirugía cardiovascular, en donde los test clásicos obviamente no nos brindan la información suficiente. Y también saber obviamente que el algoritmo diagnóstico arranca desde el CT, mientras que la parte donde ve el médico qué tratamiento aplicar a ese paciente lo ve de forma inversa en el gráfico de ROTEM, porque como ven en el algoritmo, este es un algoritmo de cardiovascular, arranca obviamente con el antifibrinolítico. Entonces, estos puntos de corte por lo general para requerimientos transfusionales están hechos en adultos, como dije, con lo cual cada institución puede establecer los suyos para cada situación clínica, porque este es un algoritmo de cirugía cardiovascular. Bueno, así es como vemos los resultados de la aplicación. Nosotros la aplicación nos brinda un PDF, más allá de brindarnos los datos por separado. Estos son datos cortados del PDF, en donde tenemos la identificación del paciente, que justamente es por un código, con lo cual los datos filiatorios no están presentes en esa aplicación. Entonces el médico solicita el pedido de ROTEM a través de una aplicación, se le genera un código, le toma la muestra, citrato, escribe, rotula la muestra con el código que le dio la aplicación y lo lleva al laboratorio. Entonces el laboratorio ya le llega la alerta de que tiene un pedido de ROTEM, porque el médico lo hizo a través de la aplicación. Entonces está esperando ya la muestra, con lo cual el laboratorio ya tiene el equipo listo porque sabe que va a llegar esa muestra. En este caso es un paciente en cirugía cardiovascular por una comunicación interventricular, que es una de las causas más frecuentes en nuestro hospital de cirugía cardiovascular. Y bueno, podemos ver los trazados que por nuestro algoritmo en este tipo de situación es un intrabomba y nosotros hacemos FibTem y EPTEM, sobre todo justamente porque el fibrinógeno de Claus en este momento no sirve, entonces el médico se basa en el FibTem para evaluar el requerimiento transfusional o no. Es el mismo paciente, pero 10 minutos post-protamina. Y fíjense que ya lo que les quiero marcar acá es que
la aplicación da un algoritmo sugerido de transfusión de acuerdo al trazado y a los valores, obviamente, del EXTEM, INTEM, FIPTEM, en este caso EPTEM, porque 10 minutos después, pero también nosotros largamos los cuatro paneles, en donde nosotros realmente no utilizamos este tipo de algoritmos, sino que nos basamos en la opinión del hematólogo o el hemoterapeuta que evalúa el trazado, evalúa los valores y hace la sugerencia como médico. Pero, digamos, uno podría tener la aplicación como una segunda opinión. Este es otro caso de un paciente también, este es post-cirugía de Fallot, pero este paciente quedó en ECMO, con lo cual no es un postquirúrgico inmediato. Y también, acá tenemos los valores que nos da la aplicación, que nos da obviamente el ROTEM, el trazado. Es el mismo algoritmo y también, no sé si Marina mencionará, pero no hay algoritmos dedicados a la población pediátrica y a cada situación clínica postquirúrgica. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, con lo cual la interdisciplina, nosotros tenemos además un grupo de WhatsApp en donde cuando hay alguna duda nos consultamos entre todos, ¿sí? Y de esa manera también podemos interactuar y conocer un poco más también al paciente. Estas son las pruebas clásicas, en este caso, de este paciente, TP y APTT, donde sabemos también que ese APTT obviamente va a estar viciado por la presencia de heparina. Entonces, como conclusiones, en instituciones donde se realice cirugía cardiovascular es fundamental contar con la tecnología apropiada, en nuestro caso ROTEM. Se debe disponer de los resultados en un periodo corto de tiempo. Estos ensayos tienen un elevado valor predictivo negativo y se pueden complementar con los test clásicos. Digamos, ¿no? Una cosa no quita la otra, solo hay que evaluar en qué momento se utiliza cada uno de ellos. Se debe conocer el aporte y las limitaciones de cada ensayo, por supuesto, para tomar decisiones en el manejo del sangrado crítico. Los ensayos viscoelásticos se deben seleccionar con criterio y con consenso, con lo cual debemos conocer qué tenemos disponible y elegir en función de eso de acuerdo a nuestra institución. Y tanto el equipo médico como bioquímico debe estar familiarizado con el fundamento de los ensayos viscoelásticos y los diferentes algoritmos o establecer los propios algoritmos. Y el uso y control de los equipos point of care como el ROTEM es una implicancia bioquímica, por eso nosotros lo tenemos en el laboratorio de guardia. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, entonces vamos a dar la parte final. ¿Me pones? Bueno, aquí había pasado ya Inés. Entonces, el sangrado crítico, para finalizar, tiene 30% de mortalidad. Esta es la importancia que mencionaba Inés con los test bedside en el paciente. Cuando no tienen respuesta a la hemostasia en 24 horas, la mortalidad aumenta al 50%. En el ingreso hospitalario ya 1/3 tienen alteraciones de la hemostasia y versus los que no tienen, la mortalidad se triplica. O sea que la hemostasia es básica en estos pacientes. Y cuando hay cirugía, cuando hay que reabrirlo porque el drenaje da X cantidad de mililitros, kilos, minutos, el paciente aumenta su posibilidad de muerte. Y las complicaciones son claras, las alteraciones secundarias y el shock hipovolémico. Esto es un círculo vicioso que debe ser cortado con la terapéutica. ¿Cuáles son los problemas? Esto mencionaba Inés. La evolución clínica es aguda, minutos. La demora en los resultados del laboratorio. Las decisiones terapéuticas, cuando no tenés un test viscoelástico, no son objetivas. Empiezan con los protocolos 1-1-1, 3-4-1. Usar el número binario que te guste, no sirve para nada. La sospecha de coagulopatía es no esperar el resultado. Por eso lo que mencionaba de trabajar en equipo, en el grupo de WhatsApp, donde el cirujano dice yo quiero esto y el hematólogo dice yo quiero otra cosa y el bioquímico dice lo que sea. Pero es importante que esto se discuta. El ROTEM es diagnóstico en tiempo real. Y les voy a mostrar simplemente, miren la parte superior. En cirugía cardíaca, el ROTEM claramente, busquen los trabajos que quieran con mayor o menos significancia, disminuye el uso de hemoderivados y tienen claramente una disminución en la tendencia a la mortalidad, si bien no ha disminuido todavía la tasa de reexploración en la mayoría de los trabajos, y sí los días internados en unidad de cuidados intensivos. En trauma lo mismo,
hemoderivados menos del 50%. Esto no solo tiene una implicancia económica, esto tiene una implicancia clara en el pronóstico: mayor transfusión de glóbulos rojos, mayor infección en el paciente. Y lo mismo para la mortalidad, que fue disminuida. Y cuando vamos a las evidencias, también en la parte superior, hay estudios randomizados, clínicos prospectivos, etcétera, muy buenos, pero muchos tienen vallas, que son solo para ser aplicados intrainstitucionalmente, no sirven para ser utilizados por otras instituciones. Entonces, los objetivos que yo me propuse, que espero que sean compartidos, es reconocer el sangrado crítico pediátrico, diferenciar los perfiles, no es lo mismo cirugía cardiovascular que trauma, aplicar ROTEN en tiempo real y optimizar la terapia dirigida, por eso desde la fisiología a las decisiones en tiempo real. En pediatría, como mencionaba Inés, en cirugía es post-bypass la gran mayoría. Quiero decirle que el 50% de las cirugías pediátricas mundiales, pero esto se respetan en niños, son menores de 1 año y son menores de 10 kilos. O sea que, interesante. Hipotermia, el fibrinógeno es crítico y las disfunciones en las plaquetas. Y cuando uno los compara, si uno tuviera que meterse, como nos gusta a los médicos, como una mini definición, diría que en cardiovascular hay hemodilución, consumo y disfunción plaquetaria, y en trauma hay shock, acidosis e hiperfibrinolisis. Muy simplificado, por favor. La coagulopatía en ambas patologías es dinámica y multifactorial. No hay una sola cosa que atacar. Y, algo simple, a fenotipos distintos, terapias distintas y objetivas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Terapia eficaz, tratamiento temprano y disminuir la tasa de mortalidad. Es muy importante el equipo multidisciplinario, la resucitación hipotensiva, porque si no te llevas todos los coágulos que apenas están formados, y no tratar de tener una hemoglobina normal, sino entre 7 y 9 gramos, y evitar la transfusión masiva. Esto es simplemente para mostrar que hay algoritmo, como mostró Inés, pero hay que respetarlos hasta cierto punto. Lo que sí hay que tener claro es que hay una concatenación de eventos terapéuticos. Si no salen con las primeras medidas, tu paciente tiene que recibir fibrinógeno, tiene que recibir factor 7 recombinante, y esto no está aprobado en ninguna de las esferas por FDA. Ejemplo, hipofibrinogénemia adquirida, la FDA no lo tiene aprobado, al concentrado fibrinógeno. Y solo quiero que vean esta parte donde es el uso de hemoderivados y evitar el uso fútil. Cuando el paciente tiene menos de 7.10, tiene menos de 20.000 plaquetas, menos de 50 fibrinógenos, está muerto. No utilice ningún efecto ni ninguna droga. Por eso tiene que ser precoz. A los que les gusta la fórmula, podemos sacar la fórmula de fibrinógeno. En realidad es 30 a 70 miligramos por kilo y esa dosis es segura y se puede repetir. Y el monitoreo, como mencionó Inés, básicamente con los test viscoelásticos. Y esa X significa no más crío. Por favor, hay concentrado de fibrinógeno. Y en el tratamiento de la coagulopatía, que todo esto es didáctico pero es simultáneo, vemos que en esta pirámide el crío precipitado debe ser reemplazado, absolutamente reemplazado por el concentrado de fibrinógeno. Y simplemente les muestro esto que es bien claro. Si vos querés dar 3 miligramos, 3.000 miligramos, 3 gramos de fibrinógeno, tenés que dar máximo 100 mililitros y en 45 o 60 minutos está. Si no, tenés que dar 300, tenés que dar tantas bolsas de plasma o tantas bolsas de crío y el tiempo es infinito. O sea, con lo cual esto es costo efectivo. Entonces, estos mensajes simplemente para discutir después cuando termine Marina es: el tiempo es crítico para el paciente, no para nosotros. El mecanismo subyacente guía la terapia. El ROTEN claramente mejora los resultados, o cualquiera de los TEC, el que use TEC, y tratar la fisiopatología. No se trata de volumen. Bueno, muchas gracias.